recordar este mito de sucesión, sí, podamos entender que incluso ahora sigue sucediendo, sí, que son patrones de comportamiento que se quieren quedar con el poder y a veces utilizan la violencia, ¿no? Como en este caso utilizaron la violencia Urano y Cronos. Reconocer esto a tiempo siempre es bueno eh, cuando nosotros estamos, ya sea desde el lado de quien está ejerciendo el poder o de quien está como que de súbdito, digamos, del poder. Esto lo podemos ver en muchos casos a nivel político, ¿sí? A lo largo de la historia han existido gobernantes que no quisieron dejar su poder y los ciclos naturales de la vida también hacen que estos gobernantes dejen el poder, porque la tendencia natural del ser humano es la búsqueda del bienestar, ¿sí? La búsqueda de ese bienestar, pero en respeto de los otros. O sea, la tendencia natural es esa. Y normalmente las violencias surgen cuando el ser humano no puede entender, digamos, ¿sí? Que puede relacionarse de estas formas. Es importante que nosotros podamos conocer en nuestra familia, en nuestro árbol familiar, ¿sí? Las historias para darnos cuenta de dónde pueden surgir este tipo de relacionamientos. A mí me sucedió que en mi familia había la costumbre de que quien viajaba afuera solía traer como las novedades, ¿sí? Del mundo de afuera, ¿sí? Porque obviamente se vive diferente que acá en mi cultura, ¿sí? Uno va afuera y obviamente conoce otra cultura. Entonces, solía suceder, por ejemplo, que mi papá viajaba y traía las novedades de la cultura y nos enseñaba, ¿sí? Qué cosas había aprendido de esa otra cultura. Y así mi mamá viajaba y nos enseñaba lo que había aprendido en esa otra cultura y así. Pero sucedió que yo viajé, yo me fui a Italia y cuando volví yo también les quería enseñar lo que había aprendido en la otra cultura, ¿sí? Entonces yo llegué a mi familia y yo les voy a enseñar a comer saludable, ¿sí? Entonces ya hay que comprar pasta, hay que comprar aceite de oliva, hay que comprar verduras y así y les enseñaba, ¿no? Este es el plato, esta es la carbonara, la, esta es fettuccine, esta es ta, y ya les enseñaba. Y obviamente ellos al principio lo recibieron bien, ¿sí? Porque a quién no le gusta comer de esa forma. Pero poco a poco, como yo pensaba que eso era lo sano y además había vivido un buen tiempo allá, entonces para mí se hizo como mi costumbre el comer todos los días igual. Y a mi familia como que ya lo tradicional también les llamaba así, o sea, como que ya lo estaban extrañando y además ellos decían, no, ¿cómo vamos a comer toda nuestra vida como si fuésemos italianos? Hay también las restricciones y de que estamos en Bolivia, estamos en un lugar que es el altiplano, no estamos en un lugar, digamos, a nivel mediterráneo. Entonces aquí, por ejemplo, la pasta tarda en digerirse más en el estómago. Em, entonces aquí hay maneras de comer que tienen que ver más con lo que es el frío, ¿sí? Del altiplano, em, otras costumbres completamente distintas. Entonces había como un choque ahí de cultural, ¿sí? Y recuerdo que hubo un periodo en el que yo no quería que dejen de comer como yo había impuesto y quería que sigan comiendo así y ellos ya como que ya querían comer la comida tradicional. Entonces cuando ellos se molestaban o decían, no, es que ya no quiero comer esto, yo les miraba con una indiferencia, ¿sí? Que es una forma de violencia que normalmente lo practica el femenino, porque el masculino, su violencia es como imponer, ¿cierto? O sea, te gritan y ya, haces lo que digo, ¿sí? Pero la mujer o lo femenino tiene la tendencia a hacer, o tiene esta tendencia violenta a veces de
de ser indiferente, ¿no? Entonces es como la mirada de desaprobación o esa indiferencia de que cómo no vas a querer comer esto. Y entonces yo trataba de imponer ese mi poder de esa manera. Em, Obviamente también me di cuenta de que no podía imponer en la casa donde no era mi casa, era la de mis papás. Entonces también me di cuenta de eso. Ellos igual me dijeron, no, basta con esto, ya está demasiado, está bien comer de vez en cuando así, pero no podemos comer todo el tiempo de esta forma. Y entonces me di cuenta de que no era la manera. Pero si uno no se da cuenta a tiempo, como yo estaba queriendo imponer todo este, o sea, yo quería imponer todo el tiempo esto, estaba creando como una bolita de nieve, sí que va creciendo, creciendo, que sería una tendencia narcisista. En este caso es un ejemplo de la energía femenina o del arquetipo femenino que la violencia normalmente la, la ejerce así, ¿sí? Con la frialdad, con una mirada desaprobante. Dices que todo está bien, pero no está bien, incluso en el tono de voz, o sea, hablas distinto, miras raro, ¿sí? Y las personas a tu alrededor no saben exactamente qué te pasa, por qué es, no te entienden, entonces como que hasta la comunicación se corta un poco. Ese sería como una, o sea, como las banderitas rojas que le llaman, ¿sí? De darse cuenta cuando existe violencia desde la parte femenina del ser humano. Entonces, es importante darse cuenta y cortarlo de raíz, ¿sí? O sea, yo también dejé esa tendencia y supe que cuando yo me fuera a vivir a otro lugar y ganara mi propio dinero, pues iba a comer como a mí me diera la gana, ¿sí? Pero no podía imponer a los otros cómo debieran comer y no podía imponerles eh, eso. Entonces, esos dos ciclos, ¿sí? Con Urano y con Cronos, más o menos eran así. Ellos estaban imponiendo sus reglas de cómo debieran vivir. Urano no dejaba salir a la luz a sus hijos y Cronos se los tragaba a sus hijos. O sea, prácticamente eran muy restrictivos, ¿sí? No dejaban que la vida continuase su flujo natural. Entonces, cuando llega Zeus, ¿sí? Y rompe con todo esto, él sí permite que la vida siguiese su flujo natural, él sí permite que la vida siguiese su tendencia hacia el bienestar. Y esto lo demuestra permitiéndoles que se desarrollen libremente en la vida. Otro arquetipo que podemos analizar acá es eh, lo femenino, ¿sí? Hemos hablado un poco de la sombra femenina y podemos hablar de la naturaleza femenina creadora, ¿sí? Del arquetipo femenino creador iniciado con Gea, ¿sí? Madre Tierra, esta hermosa energía arquetípica femenina de creación. Y yo recuerdo cuando era pequeña, inicié como todos los niños y como que tenemos em, maneras creativas de hacer las cosas. Y a mí me gustaba hacer collage y recortar revistas, crear formas y unir colores con las revistas. Pero cuando ya me hice más grande, conocí lo que eran los vision boards o lo que se llama el mapa del tesoro, que es que tú colocas en un panelcito, ¿sí? Todo aquello que tú quieres. Quizás se puede hacer a principios de año y colocas todo lo que tú quieres y en el año lo que quisieras conseguir o lo que quisieras crear también se puede ver de esa forma, ¿sí? Y con el tiempo eso eh, lo llevé a formas de escribir, también escribía, o sea, ya no hacía como recortes, sino que ya escribía lo que quería, quiero esto, me gusta esto y así. Entonces es una buena manera de como que impulsarnos en nuestros inicios, así como lo hizo Gea, así que
Ella se imaginó cosas y creó cosas y de ahí se fueron creando patrones y estos patrones pues los filósofos griegos le dieron el nombre de titanes em, y después obviamente ya la primera generación de los dioses olímpicos que vamos a desarrollar más adelante. Este sería el episodio de hoy. Que se encuentren muy bien y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.